Bueno, amigo, tenemos que hablar de la reunión del foro. Primero un pequeño resumen de lo que fue el 2015 y después vamos a hablar de lo que sucedió en Córdoba, que fue realmente sumamente interesante. En noviembre de 2015 en el Congreso SAN se plantearon las siguientes preguntas. Las residencias están en crisis, están desiertas. ¿Por qué los profesionales jóvenes no quieren optar por las residencias? Deben ser obligatorias, optativas. Tenemos que realizar un cambio en la propuesta educativa, del modelo. ¿Qué hace que no los atrape y no los seduzca? Es un problema remunerativo, hay problemas con la fuente de financiamiento. ¿Cuáles son, digamos, los principales tópicos? Como ustedes verán, son muchas preguntas difíciles de poder responder. Pero lo pude dividir de alguna manera en función de lo que escribió como resumen Marcelo Mariño, que es muy interesante, en tres áreas. Por un lado, lo motivacional, por otro lado, lo que tenga que ver con el burnout, que es un tópico que se ha trabajado mucho, y por otro, modelos exitosos para disminuir la carga laboral y que los residentes se sientan mejor, básicamente muy relacionados con el tema guardia. Vamos al tema motivacional, que son varios tópicos. Se ha dicho que no hay como respuestas una verdadera realidad geográfica, aunque en Bernau hay varios trabajos de distintas regiones del país que sería bueno mencionar. Los médicos jóvenes, dicen algunos, no están dispuestos a un esfuerzo prolongado y ven objetivos a corto plazo. Digamos, ese esquema que nosotros nos formamos, queríamos ser residencia, queríamos ser jefes residentes, progresar y ser excelentes médicos a partir de 10 años recibidos, le parece una carrera como demasiado larga a las nuevas generaciones. Esto es lo que dicen los sociólogos del tiempo actual, que estos muchachos, digamos, quieren una respuesta más inmediata que nuestro esquema a largo plazo. ¿Y no será que a lo mejor pasará por un cambio de reivindicaciones, que ellos ven en algunos médicos grandes y acreditados cierta estrechez económica, que eso no les resulta muy agradable y termine siendo desmotivante para la especialidad? Muchos eligen cuando terminan clínica médica otras especialidades, pocos se quedan en medicina interna básicamente, y esto es porque hay que adaptarse a los nuevos modelos y algunos quieren seguir con modelos como anteriores y no se quieren adaptar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la carga laboral que hay para los clínicos es poca, pero si uno consigue adaptaciones en distintos sistemas, los trabajos que hay para clínicos en función del envejecimiento poblacional es muy grande, así que hay una oportunidad de oro, por lo menos desde lo laboral, hay que verlo después desde lo económico. Si bien la salida beneficia a los médicos formados en la residencia, esto lo sabemos todos, el sistema no lo premia, no hay diferenciación. Y esto es algo que en Córdoba surgió, digamos, como que hay mucha gente que trabaja de clínico sin ser clínico, y esto realmente termina generando una depreciación de nuestra especialidad. Y las otras especialidades en términos generales tienen más certidumbre a la hora de insertarse laboralmente. ¿Qué hacer? También es algo que apareció como pregunta y como inquietud en los panelistas de noviembre de 2015 con las residencias, que no se optan los primeros promedios, ni los segundos, ni los terceros, sino que aparecen gente con muy bajo promedio que levanta la mano. De alguna manera, a veces puede ser que los mejores promedios tienen otra especialidad o hagan algunos aspectos médicos, y estamos dejando la asistencia en manos de gente probablemente ya menos formada desde la facultad, y nosotros sabemos que eso es algo que a veces no se puede compensar fácilmente en posgrado, y aún menos en el nivel, digamos, cuaternario de estudio, ya que muchos de ellos no están metidos en programas de educación médica continua. Y este es un punto que debemos trabajar. La problemática, dicen algunos, puede ser multifactorial y debemos abordar por prioridades y estar seguro a dónde hacer foco, y en función de un diagnóstico de certeza. Nosotros estamos haciendo foco, sí, en cómo es la motivación, estamos haciendo foco en los aspectos negativos del trabajo de los residentes, que es el burnout, y en el tema guardia y qué modelo lo puede mejorar. Por lo menos tenemos 3 focos. Así que tenemos para trabajar en esas áreas y hacer recomendaciones. La economía es un tema sumamente difícil de poder conversar, ya que, digamos, yo no voy a tener más motivación por menos plata, ni menos motivación por menos dinero, ni viceversa. Eso a veces se actúa en términos negativos, y es importante encontrarle un punto justo. Pero no cabe duda que tener una aceptable remuneración es una condición básica para que la calidad de vida esté adecuada a la exigencia de nuestra carga laboral.
En burnout, vamos a poner una diapositiva que tiene como burnout. Surge la carga horaria, surgen las guardias, surge que muchas residencias están padeciendo este problema, surgen que a veces no hay suficiente contención por parte de los mayores, en los cuales los que somos veteranos tenemos nuestra alícuota de culpa, a veces los instructores o los tutores no están a la altura de las circunstancias, residencias a veces que abusan de la carga laboral de los residentes generan esta despersonalización, este poco compromiso, la tendencia a estar malhumorado y deprimido en forma continua, alterando toda la calidad de vida y a veces haciendo que el médico que empezó con una especialidad que le gustaba cambie a otra que le resulta más agradable desde el punto de vista laboral. ¿Deben ser optativas o no el posguardia, la descansa? Ya hay muchos trabajos, hay experiencia nacional y sería bueno toda la gente que ha tenido experiencia, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo, las cuente para que el foro elabore una propuesta laboral, lo que nosotros creemos desde las sociedades y la gente asociada al foro, para decir cómo tendría que ser la carga laboral de una residencia. Y con ese documento cada grupo irá peleando la alícuota que le corresponde para mejorar su estrés laboral. El tema es un tema preocupante, no es menor, no es anecdótico, ya que hay algunas residencias que cerca de un tercio a la mitad de sus residentes están padeciendo algún síntoma de burnout laboral. Así que tenemos que trabajar mucho. Por ejemplo, ya hay experiencias en guardia, que es otro tópico muy disruptor en la vida de los profesionales, donde por un lado se aprende mucho, son anécdotas que les queda a uno para toda la vida en el anecdotario, pero todos sabemos lo difícil que no dormir una noche en nuestras casas, el costo psíquico, físico, biológico y económico que eso significa, y tenemos que encontrar de alguna manera propuestas positivas, porque las guardias hay que hacerlas, alguien tiene que quedarse, alguien tiene que estar, a ver de qué manera podemos tener un médico trabajando relativamente bien, con la mayor eficiencia posible y no con desgano, ni cansancio, ni quemado. Hay algunas experiencias que yo las conozco, una del Hospital Italiano que han hecho resultados, pero básicamente la de Mar del Plata. Yo creo que esto se tendría que escribir, poner un esquema, darle reproducibilidad y que el foro las avale, para que las distintas residencias tengan algo más de lo que a lo mejor un instructor iluminado puede hacer, que con el aval del foro a lo mejor los decisores dentro de su hospital le pueden hacer más caso que si se presenta solo. En Córdoba, a partir de Córdoba, la reunión ahora en mayo fue muy movilizador, porque el WhatsApp a partir de eso se entró a moverse, mandaron mensajes, una cantidad impresionante. Surgieron aparentemente 4 temas, yo no estuve, pero me fueron contando lo que leí en el foro, lo pudiese resumir en lo siguiente. Uno, la sensación de que cualquier entidad sin mayor control otorga el título de clínico, le da un brevete al médico para que pueda trabajar, con dudosas competencias al respecto, frente a los que tienen títulos y especialidades otorgadas ya por entidades serias, a tal punto que en muchos segmentos, y en la medida que nos vamos alejando de las ciudades grandes, especialistas quirúrgicos, por ejemplo, trabajan de clínicos. Esto es importante. Especialistas del departamento de medicina bastante alejada de la medicina clínica, por ejemplo, qué sé yo, gente que hace terapia intensiva, o que su especialidad dice que terapia intensiva, hace mucha medicina ambulatoria sin tener una formación específica en el tema. De esos hay muchísimos ejemplos. Y no es nuestra manera de ser querer, digamos, ponernos duros a los que no tienen la especialidad o que no acreditan o no recertifican o no revaliden, no darles trabajo. Pero tenemos que jerarquizar a los que estamos en regla, a los que vamos a los congresos, a los que hacemos cursos, a los que tomamos cursos, a los que investigamos. Porque si no, alguien que un día le dan el brevet de que puede trabajar como clínico nunca más se forma, pero actúa permanentemente dentro de un marco de una comunidad. Y eso creo que es un tema que tenemos que trabajar. También surgió este otro tema que es muy interesante, que es lo que aparece como punto 2, bueno, cómo defendemos nuestro marco curricular, nuestras competencias específicas, la posibilidad de adaptarnos, la ubicuidad de nuestros conocimientos, la agilidad que tenemos los clínicos e internistas en poder comprender los distintos escenarios de los sistemas de salud que son tremendamente cambiantes.
Para eso debemos hacer una presentación de cuáles son nuestras competencias, qué es lo que podemos hacer, y esto difundirlo, digamos, entre comillas, como a gran escala, que los ministros de salud correspondientes a las provincias, los secretarios de salud, las prepagas correspondientes, el PAMI, el Ministerio de Nación, sepa cuál la importancia que tiene el clínico en este momento, porque justamente a partir de la pluripatología y el crecimiento demográfico y este tsunami de los ancianos, que un internista y un clínico bien formado es el que tiene probablemente mucha capacidad para poder abordar esto, y a lo mejor no tanto los estrictamente geriatras, que están mucho más enfocados en lo que es demencia y trastornos psicogeriátricos, y de repente cuando un paciente tiene neumonía con insuficiencia respiratoria claudica un poco. Y digamos, debemos considerar que eso es básicamente lo que tienen los pacientes ancianos. Entonces, la adaptación que está teniendo el mundo de la medicina clínica es muy importante y tenemos que jerarquizarlo frente a los decisores en salud. También surgió, porque hasta ahora estuvimos hablando mucho de los aspectos cognitivos, también surgió algo muy interesante que son los aspectos académicos y docentes que tiene que tener el foro. Y para ello el doctor Parodi, Pablo Malfante, Ignacio Gutiérrez propusieron poner un tema de posicionamiento, que cada sociedad con respecto a ese tema tenga un representante, se discuta, se elabore una guía, un estado de arte, una recomendación que se presente en el Congreso SANI, que tenga el aval, que por lo menos el primero esté para noviembre, que tenga el aval del foro. O sea, que el foro recomienda, sugiere, piensa, cree, pongamos el término que nosotros querramos, sobre distintos aspectos médicos. Creo que esta producción científica, esta producción académica va a ser muy útil, nos va a dar una identidad y una identidad nacional. Y el último punto que sí tenemos que arreglar es hacer una web. Quiero informar que ya existe un Twitter del foro y existe un Facebook del foro, que hasta ahora mucho no se mueve, les hemos encargado, pero todo esto lo vamos a ir colocando ahí. ¿Qué pasó a través de esa movilización de esos 4 temas que se tocó? No sé, a la semana siguiente el WhatsApp empezó a explotar en mensajes de todos lados. Entonces, acá como comité, como ahí funcionó, digamos, la asamblea deliberativa, en este caso yo como encargado junto con Mariño, el comité ejecutivo, tenemos que ejecutar, de alguna manera, lo que la asamblea legislativa, por así decirlo, deliberativa, de Córdoba propuso. De esos 4 temas que se propusieron, tenemos que hacer cosas. Entonces, uno es terminar de una buena vez el tema de la motivación de los residentes. Segundo, la propuesta hacia el tema de burnout. Tercero, el tema guardias y mejorar las condiciones del día a día laboral de los residentes y los becarios. Y el cuarto tema es la presentación en sociedad, qué es un internista de hoy, qué es un clínico de hoy, cómo se puede insertar en el sistema de salud y qué le puede aportar básicamente al sistema de salud, donde bueno, ahí levantó la mano Lucio Criados y otros más que nos iremos sumando en este posicionamiento. Pero tenemos que terminar de una vez, o por lo menos iniciar a fuertes acciones antes de fin de año en estos 4 puntos correspondientes. Con respecto a la motivación, surgió, porque no es fácil, son investigaciones cualitativas, una propuesta de manera de preguntarles, porque había quedado a los residentes qué creen, qué piensan, qué sienten, qué aspiran ellos. También el doctor Bertaini quiere hacer también una encuesta, y por otro lado Javier Pollán acaba de enviar una encuesta canadiense donde también indagan estos puntos. Para mí el tema motivacional es complejo en sí mismo, y creo que superan algunas cosas los que nosotros a priori podemos estar sentados pensando. Necesitamos idóneos en el tema, gente a lo mejor de otras especialidades, de otras expertices que nos ayude, pero tenemos que trabajar. Lo que sí no tenemos que dar más vuelta con el punto número 2. Estuvimos revisando lo que se presentaron en los congresos en los últimos 6-7 años y hay por lo menos 7 trabajos. Después de una gran encuesta que hizo Manuel Klein con Eugenia Traverso Bior en la actividad de los residentes en el 2011. Ya basta, tenemos de sobra con burnout, todos sabemos que existe. Seguir haciendo otro trabajo más sobre burnout me parece que ya es como una exageración y solamente va a lograr atrasarnos en tomar una definición. ¿Cómo está el problema?
avisar a los tutores y a los jefes de toda la residencia cómo está el tema y qué medidas pueden llegar a hacer. Así que los invitamos a que gente levante la mano, probablemente Manuel Klein, Pascual, Malfante, un grupo grande tiene que analizar los resultados. Susana Salmón, yo ahí les mandé un Word con los resultados que se hicieron y hacer, digamos, un trabajo sobre los trabajos, por así decirlo, que aunque tenga errores metodológicos, no es para publicar en New England, pero son verdades de perogrullo, que a lo mejor si la técnica de observación no es buena, no va a dejar de ser cierto lo que se va a decir. Así que hagámoslo una buena vez, porque está la salud de nuestros chicos que trabajan con nosotros todo el tiempo y nos debemos hacer algo para ellos, pues si no ellos van a ver que nosotros como tutores paternalistas y como mentores, que de hecho todos los que estamos en este tema somos mentores, aunque querramos o no, tenemos que también saber cuidar a nuestra gente y tenemos que dar respuesta al burnout, que es un problema acuciante. Las otras condiciones, los que tengan modelos exitosos, levanten la mano, manden un Word, digan cómo lo explicaron, hagan un PowerPoint, enséñennos, porque todos estamos ávidos de encontrar soluciones para mejorar el día a día laboral de nuestros residentes. Y, por supuesto, hacer un decálogo de nuestras habilidades y de nuestras expectativas frente a la salud del siglo XXI. Deberíamos, digamos, hacer ya un reciclamiento de la clínica médica, como todos los hemos hecho, hacia el ambulatorio, hacia la prevención primaria, hacia la gestión y al mismo tiempo hacia la medicina hospitalaria, porque todo va avanzando simultáneamente. Entonces, tema de medicina crítica, tema de urgencia y tema de prevención están todos dentro de nuestras competencias. Y debemos entender, como creo que ya lo dije en 2 o 3 oportunidades, que no es las competencias solamente que tiene que tener un clínico, un internista, sino que nosotros trabajamos en equipos. Entonces, debemos separar las competencias individuales de las que son las competencias del servicio de clínica médica. Queda claro, el servicio de clínica médica puede tener, entre comillas, experteces en áreas concretas que ayudan unos a otros, y eso hace que sea mucho más que la suma y el promedio algebraico de cada uno de sus miembros. Con respecto a esto tenemos llegada, yo particularmente en este momento estoy teniendo llegada a PAMI, con Pascual Valdés también. Pascual también tiene llegada a capacitación del ministerio, donde habrá que presentar esto, así que necesitamos que se elabore el documento y entre varios iremos y los presentaremos. Esto también se puede presentar en todas las secretarías de salud de cada ciudad y en los ministerios de cada provincia, porque recordemos, nosotros tenemos un sistema federal de salud, por lo tanto lo que dice el Ministerio de Nación no significa que el Ministerio de la provincia de Buenos Aires le vaya a hacer caso, tiene total independencia, son sugerencias y se actúa en cierto modo por seducción, pero no por obligatoriedad. Pero bueno, tenemos que tener un documento elaborado desde el foro que todos coincidamos, con puntos básicos, con no tanta granularidad, pero sí con un peso específico, y de alguna manera, como en un WhatsApp que mandó Lucio, es como decir, mira, sin clínicos un hospital no puede funcionar, sin clínicos un ambulatorio no puede funcionar, sin clínicos la salud comunitaria tampoco puede funcionar. Así que eso sería como una manera exagerada, pero real al mismo tiempo de la situación, y debemos estar a la altura de las circunstancias. Con esto, bueno, me despido y bueno, iremos trabajando, mandándonos mail y Word en forma permanente. Hasta luego. Para los que preguntan, estoy en un Starbucks en Puerto Madero en este momento. Saludos.